Bueno, muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar de Javier Pozas. Para iniciar, les voy a pedir un favor. Favor de silenciar sus micrófonos para no interrumpir con sonidos exteriores la presentación y el webinar de Javier. Entonces, les pedimos de la manera más atenta que por favor puedan silenciar sus micrófonos. ¿Ya se fue, creo, no? No, está afuera. De igual manera, dentro de la presentación de Javier, que va a empezar ahorita en un par de minutos, va a tener una duración de 1 hora, va a haber 3 momentos para hacer preguntas y respuestas. La misma presentación nos va a ir guiando cuándo es el momento de hacer las preguntas, con una diapositiva que Javier va a presentar. Entonces, por favor, todas las preguntas que ustedes tengan durante la conferencia y en el momento de las preguntas, favor de ponerlas en el chat que va a estar en una ventanita abajo de sus pantallas. Ahí hay un espacio para el chat y ahí pueden poner todas las preguntas. Y yo en su momento las voy a estar administrando para poder hacer las preguntas a Javier. Esto para poder tener más agilidad y no estar interrumpiendo la presentación y tener un momento para resolver sus dudas. Pues bueno, para iniciar, me permito presentar a Javier Pozas desde Jerusalén, Israel. Allá son ya casi las 5 de la tarde, ¿correcto, Javier? Así es, correcto. Son aquí ya las 5 de la tarde en Israel. Perfecto. Bueno, pues me permito leer una breve reseña de la trayectoria de Javier. Él es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene un máster en negocios, un MBA por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fue candidato al doctorado en el marketing en el PhD Program del 2005 con la tesis Métrica de Creatividad para Nuevos Productos y Servicios por la Universidad Hebrea de Jerusalén y cuenta con el programa de Dirección de Empresas de UNO por el IPADE en la Ciudad de México. Tras desarrollar su actividad profesional en diferentes puestos directivos, en los últimos años se ha centrado en impartir conferencias y cursos en creatividad e innovación a nivel internacional. Javier, pues no nos queda más que agradecerte tu tiempo y este espacio para que nos puedas compartir toda tu experiencia. Antes de iniciar, me permito presentar a José Jesús García, director de ICAMI Región Norte. Jesús, bienvenido. Gracias. Pues muy bien. Pues aquí estamos, la comunidad ICAMI reunida de diferentes ciudades con diferentes responsabilidades en las empresas, pero todos como una comunidad. Una comunidad comparte ideas, crece juntos, y eso es lo que pretendemos con estos ejercicios de conferencias participativas. Las distancias se han acortado, también estos medios nos permiten estar juntos de estas diferentes ciudades, pero también con Javier, que está desde Jerusalén, y así una serie de conferencias participativas por este medio que hemos ido haciendo en el ICAMI y seguiremos haciendo a lo largo del tiempo. También al final les presentaré, les dejaremos por ahí información de los programas que estén próximos a abrirse, pero sobre todo lo que queremos es tener este espacio para compartir ideas, con lo que estaremos siguiendo ese afán nuestro que es de con estas ideas de ser mejores personas para hoy tener mejor salud, también mejores resultados. Y si hay algo que se requiera en estas circunstancias tan cambiantes, es que haya una chispa humana que tenemos adentro que nos permite idear nuevas cosas, sacar la creatividad. Javier y yo nos conocemos de hace más de 30 años, además del gusto por el tenis, el gusto por ayudar a las instituciones y a las empresas, a las personas, para descubrir esa chispa interna que está en el ser humano, que nos permite adaptarnos, cambiar, mejorar, innovar. Pero pues mejor que sea Javier que les platique. Javier, gracias, bienvenidos todos. Un abrazo a cualquiera de las ciudades que nos esté acompañando. Siéntanse parte de una comunidad juntos ahorita y escuchando las ideas de Javier seguramente estaremos enriquecidos. Pues adelante, Javier. Muchas gracias, Jesús. Qué gusto en estar con ustedes. Gracias, Alejandro. Gracias, Humberto, por la invitación y Fernando en el equipo técnico también. Les voy a hacer compartir esta presentación y como ya pueden ver, el tema es innovación en todo tiempo. Es decir, esto yo lo presentaría con o sin pandemia.
Pero ahora que estamos en esta situación, se me ocurrió pensar en esto, es decir, para salir de la crisis, para salir de la etapa de sobrevivencia, hay que buscar dentro. Y esto tiene mucho que ver con lo que van a ver ahora en la presentación. Vamos a tener 3 partes, como decía Alejandro. Al final de cada una de estas partes va a haber un momento para preguntas. Entre la parte 1 y la 2, y la 2 y la 3, preferiría yo que fuera al menos una pregunta para que no se alargue esto demasiado. Bueno, pues entrando ya en lo que es la introducción. Seguramente ustedes han visto, han podido participar en muchos webinars muy buenos, incluso que hacen un análisis de la situación económica, de la situación política, sanitaria, dan recomendaciones de cómo organizar la empresa de cada uno, el negocio. Y lo que yo sí he notado es que hay un acuerdo general en casi todos ellos, que es que hay que pasar ya Israel empezamos con medidas muy estrictas muy al principio y gracias a Dios ahora se va abriendo un poco más la situación. Muchos negocios han vuelto, pero es cierto que muchos pequeños negocios y medianos les ha pegado muy duro la situación como en tantos otros países. Nos puede pasar que estemos un poco, y es normal, en shock de decir, ¿qué hago para sobrevivir? Bueno, la idea de esta charla, eso hay, como les digo, otros webinars muy buenos. Vamos a pensar en la etapa de reorganización y en la de crecimiento. Una de las estrategias que propone el profesor Rafael Ramírez, que quizá alguno de ustedes conoce del IPADE, él decía, bueno, se puede no hacer nada, se puede tratar de seguir con la rutina, se puede innovar o se puede salir del mercado. Y en la parte de innovar, él decía, hacer una renovación estratégica en respuesta a la crisis. Y él decía, es que una crisis como esta nos hace pensar en lo previamente impensable. Es una frase, la verdad, muy bonita, pero alguno puede decir, bueno, de acuerdo, ¿cómo se hace eso? Y él también decía, es que innovar ayuda siempre a la sobrevivencia, pero en el largo plazo. Bueno, pues esto de cómo pensar en lo previamente impensable. Yo les propongo 3 puntos. Uno es que necesitamos cambiar actitudes que ya no aplican. Todo el mundo habla de que vamos a volver a una nueva realidad. Da la impresión de decir, bueno, no va a ser exactamente lo mismo que teníamos antes de la pandemia. Y a lo mejor tengo que cambiar actitudes en la manera en que yo pienso sobre mi negocio. Y esto que voy a estar diciendo aplica pues a un pequeño negocio, aplica al departamento del cual soy yo responsable, o aplica a mi casa, a mi familia, a un proyecto personal. Entonces, ¿qué actitudes tengo yo que cambiar? Después, ¿qué habilidades tengo que adquirir? Y estos cursos que vengo dando en distintos países, obviamente es años antes de la pandemia, siempre hablamos de esto. Hay habilidades de la creatividad, de la innovación que hay que adquirir. La buena noticia es que no son solamente innatas. Claro que hay gente que nace con ellas y tienen una ventaja, pero las habilidades para ser creativos se pueden aprender y se pueden desarrollar. Y luego hay que echar mano de alguna herramienta, porque simplemente que me digan a mí que tengo que aprender a innovar sin una herramienta es difícil. ¿Qué es creatividad? Bueno, tengo que hacer un pequeño disclaimer o un anuncio. Estos cursos que suelo dar a empresas o a instituciones educativas suelen ser cursos de 8 o 10 horas. Por las exigencias del tiempo de este webinar, que es solamente 1 hora, pues no voy a entrar en cada uno de estos temas a fondo, pero al menos que piense cada uno, no me pueden contestar así interactivamente, pero cada uno piense la definición que tiene de creatividad. ¿Qué es lo que define algo como creativo? Y bueno, pues la definición que a mí se me ocurre, porque por cierto, en la ciencia o en el campo de la creatividad no hay todavía una definición consensuada, que todos estén de acuerdo, pero a mí me gusta esta, es hacer algo en una dirección inesperada, pero elegantemente natural. Es decir, que no sea algo raro o estrafalario. Es decir, simplemente porque a mí se me ocurra una idea nueva, no quiere decir que es algo útil. Y esto pues lo podemos ver en esta fotografía, un tenedor
no solamente porque seas único en comparación a los que tienes al lado, quiere decir que eres útil. Como nosotros estamos hablando en una escuela de negocios, el ICAMI, estamos hablando de productos o servicios que vendo y que la gente tiene que comprar, que la gente tiene que adoptar. Y para eso tiene que ser una idea útil. No basta con la originalidad, tiene que ser útil. ¿Qué es la innovación? Porque si se fijan, hemos estado hablando de creatividad, pero hay una relación muy grande entre innovación y creatividad, obviamente. Pues la innovación es algo original, es algo más eficiente. Y aquí es donde entra lo que decíamos de la utilidad. Tiene que ser más eficiente que lo que ya existe en el mercado o que lo que yo mismo ya ofrecía antes. Nuevo, distinto, y luego que irrumpe en el mercado. Es decir, y cuando digo irrumpe, significa irrumpe para quedarse, ¿no? Como a algunos les gusta decir del rock and roll, que llegó para quedarse. Bueno, pues una innovación tiene que llegar para quedarse. ¿Cuándo va a ser superada? Cuando venga la siguiente innovación. Si hay una idea que no fue adoptada por el mercado, pues no le podemos llamar innovación, por más nueva que sea creativa. Quizá le faltó el tema de la utilidad y de la eficiencia. ¿Por qué es importante innovar? Creo que no los tengo que convencer de esto. Me pasa en todos los cursos que esto lo veo muy rápido porque la gente dice, claro que hay que innovar. Hay que sorprender al cliente, hay que sorprender al competidor. Y estos dos renglones que siguen los marqué para esta presentación en verde. ¿Por qué? Porque en la situación en que estamos ahora pasando a la etapa de reorganización y de crecimiento, la creatividad y la innovación nos tiene que servir para resolver un problema o muchos problemas quizá y mejorar la eficiencia. La definición pues sencilla, clásica que aprendí yo en el TEC de Monterrey es hacer más con lo mismo o hacer lo mismo con menos recursos. Piense cada uno de ustedes en su situación personal, en su empresa, en su negocio, en su proyecto, en su casa. ¿Qué sería lo más interesante? Si estamos ahora cortos de recursos por la situación, cortos de cash o cortos de personal o cortos de movimiento, de canales de distribución, mejorar la eficiencia sería hacer lo mismo con menos recursos. Innovar es importante porque si no lo hago yo, lo va a hacer el competidor y el sorprendido entonces voy a ser yo. Y hasta por razones de motivación a mis empleados. Esto también siempre lo menciono. Estar en una empresa que tiene este espíritu de innovación, de riesgo, innovar siempre implica un riesgo, me motiva a mí como empleado a trabajar ahí. Y esto que vamos a ir viendo, como les decía, puede servirle al director de la empresa, al director de un área o al último operario en una fábrica, porque todos podemos aplicar esto y decir en el área de experiencia que yo tengo, de expertise, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo innovar? Y volviendo a lo de atrás, ¿qué actitudes tengo que cambiar y qué habilidades tengo que desarrollar? Los tres pilares del éxito para un nuevo producto son ofrecer obviamente un producto o servicio único y superior. Quizá en ocasiones voy a hablar solo de productos, pero entiéndase que hablamos de productos o servicios e incluso de resolución de problemas. Luego tengo que tener obviamente el conocimiento y la habilidad para hacer la comercialización, el marketing. Y tengo que tener el conocimiento técnico, la habilidad para hacer el producto y ofrecer ese servicio. En lo que yo me voy a meter más ahora es en la primera parte, porque la parte técnica de hacerlo y la parte de comercialización, pues ya tenemos a grandes profesores y a grandes escuelas como el ICAMI que nos pueden enseñar esto, el IPAD, el IES, etcétera. Ahora, el producto que tiene que ser único tiene que ser percibido por el cliente como superior. No basta con que yo, enamorado de mi idea, piense que es superior e incluso objetivamente lo sea. Tengo que convencer al cliente de que es un producto superior y que él lo perciba así. Y el otro lado es, si mi cliente no lo percibe, pues también yo tengo que estar dispuesto a cambiar y decir, pues entonces no es lo que mi cliente necesita, no lo percibe como superior. Y que ofrece beneficios únicos. Ahora, en esta época, pues tengo que pensar cómo llegar con ese producto que ofrece beneficios únicos según la situación en la que estamos ahora. ¿Qué actitudes hay que cambiar? O podríamos incluso decir, ¿qué problemas clásicos hay que superar?
Pues les hablaré de estas tres fijaciones: fijación mental, fijación funcional y fijación estructural. La primera creo que es más fácil porque quizá la utilizamos en la vida diaria. ¿Qué es la fijación mental? En este curso, en su versión en inglés, pues, hablan de mental fixedness. Algunos de ustedes ya conocen este problema. Piensen, obviamente no voy a preguntar en voz alta, pero ¿cuál es el radio de este círculo? Tenemos un círculo azul, el radio que nos están preguntando es esta línea roja, y los datos que nos dan, vemos un triángulo amarillo que su hipotenusa son 8 centímetros y este segmento del radio son 2 centímetros. No tenemos demasiado tiempo, pero vamos a darle un momentito ahí que cada quien en su casa, en su oficina, puedan hacer una aproximación o una respuesta exacta. Bueno, pues alguno de ustedes seguro que llegó a la respuesta correcta. Yo les cuento lo que me pasa en los cursos que doy. Siempre hay alguno que dice, pues es más o menos como 8.5. Y le digo, ¿y en qué te basas? Y dice, porque la línea roja es como muy parecida a la línea amarilla, que es de 8 centímetros, y el triangulito que se ve, pues... Entonces yo le digo, oye, mira, eso es la famosa regla del pulgar, no sé cómo se dice en México, es el rule of the thumb, es decir, aproximativo. Pero hay momentos en que no podemos ser aproximativos porque luego pues nos fallan los cálculos y estalla el Challenger. Para los que son de aquella época, la nave espacial del Challenger que falló. O cuando hubo aquella otra equivocación de confundir kilómetros con millas y también falló el proyecto espacial. Si es una cosa que no tiene importancia, podemos usar la regla del pulgar, pero necesitamos aquí una respuesta exacta. Puede haber otro grupo de los que participan ahora que dicen, claro, me acuerdo de mis clases en el bachillerato o en la secundaria, trigonometría. Veo triángulo, veo medidas, veo círculos y entonces empiezo a echar mano, ¿no? La hipotenusa, cómo era, la tangente, y empezamos a querer usar. Y si me ponen ahí un 2 y un 8 es porque seguramente hay que usar esos datos, ¿no? Bueno, lo que no sé si alguno de ustedes ha visto ya con este tiempo es lo siguiente, que la diagonal de un rectángulo, cualquiera de las dos diagonales de un rectángulo son idénticas. Y lo que vemos ahí entre el triángulo amarillo se forma con esta línea punteada un rectángulo, de manera que todos ustedes que hayan dicho inmediatamente 8 centímetros es la respuesta correcta. ¿Esto por qué lo traigo a cuento? Porque el rectángulo estaba frente a nosotros desde que empecé a hablar. Y si alguno de ustedes se sorprende de decir, pues no lo vi, me clavé en el triángulo amarillo y me clavé en el radio rojo, pero nunca vi que había un rectángulo, eso se llama fijación mental. Y de hecho, normalmente suelo decir a la gente, ¿cuál es el círculo? El radio del círculo, tienen 30 segundos para responder. Y la gente se sorprende a que les dé tan poco tiempo, sobre todo los que quieren aplicar trigonometría. Nos puede estar pasando ahora en nuestro negocio que tenemos soluciones y que no las vemos precisamente porque están debajo de nuestras narices, puede ser, como este pobre caballo o burro, yo creo que debe ser bueno, vamos a ser caballo. Lo que dice abajo es, a veces las cadenas que nos impiden ser libres son más mentales que físicas. Y lo vemos con este otro pobre perro. Le ponen una visión de botes de cartón que no pesan nada y el perro se queda arrinconado. Esta es una de las actitudes que podemos pensar. No quiere decir que nos suceda en todos los aspectos de la vida ni en todos los aspectos de nuestro negocio, pero puede ser que esté yo ahora con el shock de la pandemia, como con una fijación mental y me esté yo imponiendo unas barreras que no existen. El segundo tema que hay que pensar es la fijación funcional. Y para esto les voy a poner un ejemplo muy conocido en psicología experimental. Carl Dunker, a principios del siglo XX, puso el siguiente problema a un grupo experimental. Aquí vemos abajo grupo 1. Les puso una vela, una cajetilla de cerillos y unas tachuelas. Y frente a la mesa donde estaba esto, había una pared de madera y les pedía a los participantes, tu misión es clavar o pegar la vela al muro de madera
en vertical, de modo que la pueda encender sin, obviamente, incendiar el local. Y la gente, pues algunos llegaban a algunas respuestas o algunas soluciones rápido, que eran quizá creativas, pero no necesariamente muy convenientes. Algunos derretían la vela, piensen ustedes lo que harían, pero derretían la vela con los cerillos y la trataban de pegar en vertical, claro, quedaba muy cerca de la pared y encendían la vela, pero eso después se caía. Otros trataban de poner muchas tachuelas de distintas maneras, unas contra la vela, otras contra la pared y encajar de alguna manera. Bueno, la solución, porque este es un problema muy conocido, es la siguiente, es utilizar la cajetilla de cerillos como repisa. Y es curioso porque después hicieron un segundo grupo experimental y les presentaron el problema de esta manera. Si se fijan, aquí está el grupo 1 y la cajetilla de cerillos está cerrada. Todo el mundo sabe que estos cerillos. Pero entonces, ¿cuál es la fijación funcional? ¿Para qué me sirve una cajetilla de cerillos? Para guardar los cerillos y máximo para encender el cerillo a un costado. Pero cuando se le presenta a la gente, sin explicar nada, se les presenta abierta la cajetilla y los cerillos afuera, de repente se les desbloquea esa fijación funcional y dicen, oye, pues esto puede servirme como repisa, boca arriba, boca abajo, lo puedo clavar con la tachuela y casi todos llegaron a la respuesta, vamos a decir, correcta. No siempre hay una sola respuesta correcta, pero una respuesta muy eficiente. Esto Carl Dunker lo acabó de cristalizar en una definición que dice, fijación funcional, no vemos las otras posibles funciones que un elemento puede realizar en un sistema fuera del habitual. ¿Cuáles son los elementos de tu empresa, de tu negocio, de tu departamento, de tu responsabilidad en donde trabajas? Y esos elementos, ¿qué función realiza cada uno? Esa, la que he hecho toda la vida o la que llevo haciendo en los últimos años, es la que podría yo tener fija en la cabeza y luego no veo que puedo con esos mismos recursos hacer más o hacer otras cosas distintas. Y como ahora estamos en una situación que hay que pensar para pasar a la reorganización, ¿cómo puedo reorganizar ese negocio que tengo, esa empresa que tengo? ¿Y cómo puedo incluso crecer? Pues habrá que buscar funciones a los mismos elementos y componentes de nuestro proyecto que antes no veíamos. Tercer tema que les quiero presentar, fijación estructural. Y aquí ya voy introduciendo al que fue mi profesor en el doctorado, que se llama Jacob Goldenberg, ahora verán una foto, y su socio Boyd, su coautor del libro que también verán, le llaman fijación estructural lo siguiente, la tendencia a ver las cosas como unidades completas. Si falta una parte o está colocada en otro lugar, lo vemos como equivocado. Por ejemplo, una bicicleta así. Esta bicicleta, aunque es más o menos moderna, pero piensen hace años, hace unos 60, 70 años, una bicicleta que le falta una rueda, pues decimos no sirve para nada. O sea, la bicicleta me tiene que servir para transportarme y las dos ruedas me sirven para equilibrarme en el asiento. Me quitas la rueda de atrás, ni me equilibro, ni me puedo transportar. Y entonces desechamos esa estructura como equivocada, como inútil. No puedo hacer nada con ella. Hasta que viene alguien que supera esa fijación estructural y se le ocurre hacer esto. Me escogí esta foto a propósito porque vemos que es de la época de allá, no voy a decir de quién, pero hace muchos años. Y es una bicicleta estacionaria. Esta que ven a la derecha, pues ya es una bicicleta más moderna que se vende hoy en día. Pasar de esta estructura como inútil a esta estructura que lo que me hace es, número uno, me reduce los costos de producción. Obviamente, para resolver el tema del equilibrio le pongo un pie, pero la bicicleta, además de transportarme, me sirve para hacer ejercicio en las piernas. No puedo yo desarrollar un nuevo segmento, un nuevo mercado si es necesario, que no existe, metiendo esto que además me va a salir. Si yo ya sé hacer bicicletas, no me costará mucho hacer bicicletas estacionarias. Incluso me puede salir hasta más barato. Habría que ver. Pues esa es la fijación estructural. Hasta aquí llega la primera parte de introducción. Vamos a seguir avanzando, pero le paso ahora el micrófono a Alejandro por si alguien ha hecho preguntas por el chat y Alejandro me quiere presentar alguna.
Y si hay algunas preguntas adicionales que quieran ingresar, por favor de hacerlo en el chat. Ahorita tenemos una pregunta de Iván Garza Tijerina. Te pregunta, Javier, ¿existe el riesgo por falta de timing en las innovaciones? ¿Qué tan importante es el timing para evitar ese riesgo? Pues mira, yo diría la innovación, y repito, ahorita estamos hablando de esto en el marco de la pandemia y el paso de las etapas de sobrevivencia a reorganización y crecimiento. Pero esto que presento yo, siempre les digo, en vez, y lo vamos a ver ahora en la siguiente parte, en vez de pensar que tengo yo un problema frente a mí y que lo tengo que resolver ya, lo que les propongo a la gente es estas herramientas que les voy a presentar, aplíquenlas constantemente, hagan un análisis, aunque no tengan un problema que resolver. Entonces, desde este punto de vista, que es para lo que está pensada la metodología, el timing lo supera uno adelantándose. Es decir, y lo veremos. No me voy a adelantar más porque esta pregunta se va a contestar, pero es para que cuando llegue el momento se acuerden, es en vez de buscarle soluciones a problemas, le buscamos problemas a las soluciones. Eso es la manera habitual que hay que hacerlo. Incluso ahora mismo, quizá tienen ustedes un problema muy concreto que resolver, pero esta metodología van a poder aplicarla para adelantarse a otros problemas que aún quizá no existen. Sí, Alejandro. Hay otra pregunta de Héctor Esparza. Te pregunta, Javier, ver al pasado, es decir, retomar algunas de las estrategias que se usaron en el pasado, ¿podrían llevarnos también a la innovación? Claro que sí. Lo que no llevaría a la innovación es repetir lo mismo sin cambiar nada. O sea, hacer exactamente lo mismo es como decía Einstein, ¿no? Que si tú tienes un proceso para resolver un problema y fallas y luego lo repites, pero haces exactamente lo mismo, no vas a llegar a ninguna nueva solución simplemente por repetir. Entonces, utilizar estrategias del pasado, revisar estrategias del pasado, claro que sí puede ser útil. De hecho, en eso se basa mucho esta metodología, en ver productos o servicios que ya existen, y si han sobrevivido en el mercado o me han ayudado a mí a sobrevivir en el mercado en los últimos años, por algo será. Es decir, algo tiene adentro que es útil, que es adoptado por el público. Quizá lo que tengo que hacer es, utilizando estas herramientas o las que ustedes quieran, estas son unas muy buenas que pueden servirles, hacer un cambio que produzca ese beneficio único, esa sensación de algo nuevo, distinto. Pero sí, efectivamente, es una cosa que no hay que descartar completamente. Perfecto. Tenemos una pregunta más, Javier, para continuar. Bueno. Pregunta Ramiro Sagún. ¿Qué hacer si innovas con rapidez, pero es tu mercado el que no acepta el cambio? Bueno, eso es parte de lo que decíamos de irrumpir en el mercado, es que el mercado te adopte. También, como estamos aquí hablando con gente que vendrá de muchos distintos sectores, no puedo decir una cosa concreta, pero hay que saber, por ejemplo, cuando empezó el fax hace ya muchos años, pues se tardó mucho en despegar. Hay productos que se tardan en, tú tienes una innovación y vaya que el fax en su momento fue la gran revelación, pero claro, si yo tengo un fax y nadie más tiene fax en mi ciudad, no me sirve absolutamente de nada. Necesito esperar a que otros vayan comprando faxes y entonces empieza a tener utilidad. Cada producto, cada servicio tiene un tiempo de despegue que se llama. La otra cosa es que hay que educar a los clientes, es decir, y es la segunda habilidad que decíamos, no basta con ofrecer un producto nuevo, hay que tener la habilidad de comercializarlo y eso pasa por la educación del cliente. A mí me gusta mucho decir esto, sobre todo cuando doy a compañías mexicanas, utilizar la expresión porque si la entienden, hay que cacarear el huevo. Si yo puse una gallina, puse un huevo, hay que saber cacarearlo, es decir, que la gente sepa que ahí hay algo nuevo que acaba de surgir. Y bueno, pues eso sin alargarme mucho más, eso sería a través de la educación del cliente, del consumidor, del cliente, enseñarle de una manera didáctica, atractiva e incluso también de una manera creativa. Ahí también se pueden aplicar estas ideas, de enseñarle los beneficios únicos que tiene mi producto. Y luego ser paciente y por otro lado también ser prudente. Es decir, si hago esfuerzos y mi mercado no lo acepta, pues entonces estoy equivocado. Por más que la idea sea buena, el que tiene que cambiar soy yo. Perfecto. ¿Continuamos? Continuamos, muy bien. Pues
La segunda parte es la herramienta y sus conceptos teóricos. Al final va a haber una parte 3 que son ejemplos. Esta metodología que les presento se llama pensar dentro de la caja. Alguno de ustedes puede decir, oye, como que te equivocaste, ¿no? Lo normal es pensar fuera de la caja, es lo que todos nos dicen, think out of the box. Justamente nosotros proponemos lo contrario, que si hay algo que nos ayuda a fomentar la creatividad es pensar dentro de la caja. Y la buena noticia es que estamos todos dentro de la caja, de alguna caja, sea la casa, sea el mercado que se nos ha reducido, sea que podemos ya empezar a ir a la oficina o a la fábrica, pero todavía no podemos tener a todo el personal trabajando a la vez. Estamos dentro, estamos confinados y estamos queriendo salir. Algunos ya poco a poco van saliendo. En vez de verlo eso como un shock o como algo negativo, es el momento de explorar con calma ese interior de la caja. Y ciertamente, recordando otra vez lo que decía el profesor Ramírez del IPADE, nos va a ayudar a pensar en cosas que muy probablemente no hemos visto antes, son impensables antes. ¿Por qué? Porque están debajo de nuestras narices. Es como el recuadro al lado del triángulo en el problema que acabamos de ver. ¿Se acuerdan de la película Apolo 13 con Tom Hanks? Bueno, es una cosa histórica, pero lo recrean muy bien en la película. Houston, we've got a problem. Tenemos un problema. ¿Qué sucedió? Se les rompió un filtro de oxígeno y sin oxígeno no podían funcionar los instrumentos eléctricos y no podían respirar, se iban a morir. Les quedaba muy poco tiempo. De hecho, se pasan de un compartimento a otro, pero tienen que resolver este problema porque si no, se iban a morir. ¿Qué es lo que hace el jefe abajo en la NASA? Junta a un grupo de expertos, de ingenieros en una habitación, hay una mesa, llega con una caja de cartón y vacía unos elementos, componentes, cosas en la mesa y les dice, necesitamos una solución para este problema, un filtro, idear un filtro de oxígeno, porque de un lado era de un tipo y la conexión era de otro y había que conectarlos. Y les dijo, estos elementos que ven en la mesa son los que ellos tienen ahí arriba y tienen muy poquito tiempo para solucionar. O sea, no me vengan a decir, vamos a llamar a un experto de no sé dónde que nos haga un prototipo. Necesito una solución ahora con esto. Y llegaron a una solución, gracias a Dios, ¿se acuerdan, no? Las restricciones, y piensen en las que pueden tener ustedes ahora, esas restricciones muchas veces lo que hacen es fomentar la creatividad. Empezamos a ver soluciones con cosas que tenemos frente a nosotros y que antes, pues por fijación mental, fijación estructural o fijación funcional no las veíamos. Les presento al que fue mi profesor en el doctorado, el doctor Jacob Goldenberg, el de la derecha, y a su coautor, Drew Boyd, de la Universidad de Cincinnati. Y lo que ellos proponen es el pensamiento inventivo sistemático. Abajo a la izquierda vamos a leer juntos, la innovación sigue un conjunto de patrones que pueden ser aplicados a cualquier producto, servicio o proceso. Estamos hablando de patrones, es decir, recetas que uno puede aprender y desarrollar. Este es el libro, está en español, está en inglés, y ahora que está de moda China, pues si alguno de ustedes se siente más a gusto leyendo en chino, pues lo tienen también el libro. ¿Cuáles son los conceptos detrás de la metodología dentro de la caja? Pues son estos 4, vamos a ver uno por uno. La función sigue a la forma, mundo cerrado, cambio cualitativo y los propios patrones de creatividad e innovación. Esto es lo que decía hace unos momentos contestando la primera pregunta, o la segunda, no recuerdo. Estamos acostumbrados a tener un problema y buscar una solución. Y entonces venía la pregunta, el timing. Siempre se habla de ventanas de oportunidad y siempre se dice, hombre, si se abre esta oportunidad, tómalo ahora porque después se va a cerrar. Y en ese sentido, al que hacía la pregunta, pues sí, efectivamente, el timing es muy importante. Pero yo lo que le sugería es lo siguiente, que encontramos una solución y después con esa solución, con esa nueva, y es idea, es una idea, ¿a qué problema resuelve esta solución? ¿Cómo hacemos eso? Que suena tan bonito. Partimos de un problema existente, aquí arriba de esta gráfica, y le aplicamos
una de las herramientas de pensamiento. Estas 5 que ven a la derecha, sustracción, etcétera, son las herramientas de esta metodología dentro de la caja. Partiendo del producto existente, por eso otra vez la pregunta que decían, ¿es bueno revisar políticas o estrategias anteriores? Claro que sí, porque eso puede ser algo a lo que le vas a hacer un cambio, una adaptación. Cuando aplicamos esta metodología, perdón, llegamos a un producto virtual, es decir, todavía no hemos hecho ningún prototipo ni invertido más allá que en una reunión de pensar. Definimos ese producto y lo visualizamos. Y si lo vemos, claro, esto se llama una forma. Aquí a la izquierda vemos que son los 3 pasos de la forma. Es la forma, por eso a la izquierda vemos la función sigue a la forma. ¿Por qué? Porque una vez que tengo la forma, es una solución. Y busco el problema que resuelve, que es lo que viene abajo, que es la función. ¿Y eso cómo lo hago? Pues lo que ya habíamos más o menos comentado, el filtro de mercado. ¿Conviene hacerlo? Es decir, ¿me lo va a comprar alguien? ¿Ofrece algún beneficio? ¿Es interesante? ¿Es distinto? Y luego, si sí pasa ese filtro, si no, pues nos regresamos hacia arriba y buscamos otra herramienta, con otra herramienta, otro cambio. Pero si sí pasa el filtro del mercado, viene el filtro de la implementación. ¿Lo puedo hacer hoy con la situación que tengo en mi negocio? ¿Puedo llevar a cabo esto técnicamente, ya sea solo o asociándome con otras personas? Y si es posible estos 2 filtros, pues hacemos la adaptación en el sentido de cómo lo voy a hacer. Y ahí tenemos ya una idea. Si se fijan, el producto de esto es en la primera fase del desarrollo de un nuevo producto, un nuevo servicio, que es la ideación. Acabamos con una idea. Ahora, precisamente está demostrado que estos patrones de creatividad, como buscan soluciones donde muchas veces nadie las ha buscado por ser tan evidentes, nos van a llevar a una idea que va a ser percibida como nueva, como distinta, como útil. Y acuérdense que en marketing, en mercadotecnia, la percepción es realidad. Es decir, eso es lo que va a vender. El mundo cerrado es otro concepto detrás de la metodología. Es el producto mismo y su inmediato entorno, o el servicio mismo. Estamos hablando de cosas físicas que están ahí o cosas en el tiempo que están una detrás de otra, si es un proceso administrativo o un servicio, por ejemplo, la venta de un boleto de avión. Cuando intentamos resolver un problema o crear una nueva solución, es lo que indica la metodología, debemos intentar usar solamente aquellos recursos que existen en el producto o sistema mismo o en su entorno inmediato. Por ejemplo, quizá ustedes están ahora como yo. ¿Qué tengo frente a mí? Una computadora, tengo un mouse, tengo una silla, tengo un papel, un bolígrafo, mi teléfono, la mesa, el techo, el suelo. Si en el mundo cerrado de la computadora no es nada más la pantalla, el teclado, el mouse, es también la mesa sobre la que está la computadora, también la silla. Es más, el usuario es parte de ese mundo cerrado. Vayan pensando en esto, es decir, sabría yo definir de mi negocio o de mi producto X o Y, sabría definir exactamente cuáles son esos componentes del mundo cerrado. Y claro, uno puede irse ampliando, pero hay cosas que son como ya demasiado lejos y que no tienen relevancia. Puede haber proximidad física, proximidad estructural, 2 cosas que se parecen. O sea, si yo me dedico al transporte de personas, pues uno de mis componentes, que es el transporte, precisamente se parece a los que transportan carga, etcétera. Y luego está la proximidad funcional. ¿Para qué sirve lo que yo hago? Y qué otro componente, ya sea de mi mundo cerrado o de algo que tengo ahí muy cercano, podría desempeñar esa misma función. Obviamente produciéndome un beneficio, un ahorro o un beneficio para el cliente. Otro concepto es teórico detrás de la metodología, es el cambio cualitativo. Este es un poquito más complejo. Lo voy a leer, pero se va a aclarar con un ejemplo. Cambiar la dirección de la relación entre 2 variables de directamente proporcional a inversamente proporcional o neutralizar la relación.
Hemos hablado de componentes, ¿no? Dijimos una mesa, una silla. Por ejemplo, si lo que producimos son sillas, pues los componentes o los elementos de la silla son las patas, el asiento, el respaldo. Aquí estamos hablando de variables. ¿Qué es lo que varía? El color de la pata, la longitud de la pata, el tipo de material de la pata, etcétera. El tipo de tela que recubre el asiento, etcétera. Bueno, este ejemplo me gusta mucho. Todos nos acordamos, obviamente, de los primeros carros fabricados por Ford. Los hemos visto en películas, los hemos visto en revistas. Hay algo que seguramente ya lo saben, pero se fijan aquí la manija o manivela para abrir la puerta en esos coches al principio estaba al frente. Eso ya no lo tiene ningún coche hoy en día, a menos que sea un supercoche deportivo y sea un poco así sofisticado por diseño. Pero normalmente la tendríamos aquí a la derecha, la manija. ¿Por qué al principio se fabricaban? Y vaya que Ford sabía de diseño innovador. ¿Por qué se ponía la manivela ahí y por lo tanto la puerta se abría en la dirección contraria a la actual? Pues porque es más fácil cuando uno se va a meter al coche que los pies lleguen directamente a donde uno pisa para apoyarse y no que te topes con el asiento del coche y tengas que entrar un poco torcido. Bueno, esa era la razón y ahora sigue siendo válida. Sería más cómodo que la puerta se abriera al revés para poder entrar. ¿Por qué se cambió? ¿Por qué se cambió esto? Bueno, sucedía un problema que es, y aquí empezamos a ver lo de las variables, la relación entre variables. Pensemos en el mundo cerrado de los coches, de los carros, pues un elemento un componente es la puerta, pero una variable de esa puerta es si está abierta o cerrada, o en este caso, si está arrancada del coche. Y otro componente o variable es la velocidad a la que va el coche. Si se fijan en esta gráfica, es una manera un poco así compleja de decir, oye, cuanto más despacio vayas a cierta velocidad, empieza a haber un riesgo de que si se abre la puerta por alguna causa, te la arranque el viento. Vas a 30 kilómetros y el niño atrás abre la puerta por estar jugando y es un peligro, es un riesgo, porque la puerta, el viento te la va a llevar y entonces el niño puede salirse. Y además, aunque no sea niño, es el costo de que o se te abre la puerta o lo que sea, o por la velocidad. Bueno, la técnica esta de cambio de cualitativo, un cambio entre variables, sería la siguiente. ¿Podría yo neutralizar la relación riesgo-velocidad? Es decir, que me quede plana esa relación, o mejor aún, ¿podría cambiar la relación riesgo velocidad a inversamente proporcional? Es decir, que cuanto más rápido vaya el coche, mejor. ¿Por qué? Porque el riesgo disminuye. Prácticamente me asegura que la puerta se va a quedar cerrada. Y la respuesta, pues, es obvia. Eso es lo que hicieron. Por eso, una de las razones más importantes para haber cambiado la dirección en que abren las puertas. Si se fijan, el problema que teníamos antes era el viento. O sea, cuando voy a cierta velocidad, la velocidad no es la que me abre la puerta, la que me arranca la puerta, es el viento, que al ir más rápido, pues es la causa del problema. Y justamente con esta solución, haciendo simplemente un cambio de apertura, utilizo a la causa del problema como la solución. ¿Cómo innovar? Pues las fuentes de ideas para un verdadero nuevo producto, y repito, cuando doy estos cursos, las 8 o 10 horas, pues nos metemos despacio en cada uno de ellos. Está el mercado mismo, están las nuevas tecnologías y está la mente, es decir, tener personas en tu empresa que sean creativas e innovadoras. Esta metodología no va por ninguno de esos lugares. Nosotros vamos por la idea de reconstruir la lógica objetiva de la idea misma. Es decir, lo que decía antes, si este producto sobrevivió en el mercado, por algo es. ¿Qué hay dentro de este producto que yo pueda seguir utilizando, pero con algún cambio, con alguna manipulación, de manera que ofrezca un beneficio único y que le dé una idea de frescura, de algo nuevo, distinto? Estos son los 5 patrones que habla la metodología: sustracción, unificación, multiplicación, división y dependencia de atributos. Como ya vamos a pasar a un ejemplo concreto, quisiera yo simplemente hacer otro parón, Alejandro, si hasta aquí hay alguna pregunta. Si son preguntas de cómo se utiliza, pues será en la siguiente parte.
Perfecto. Vamos a ver. Bueno, hay una pregunta que quedó en el tintero para no dejarla, de Andrés Besares. Te pregunta, Javier, ¿cómo se puede diferenciar entre una mejora y una innovación? Muy bien. Quizá, no sé si lo que tienes en mente al hacer la pregunta es la palabra esta de breakthrough, de una cosa que rompe con el paradigma anterior. Ciertamente la metodología que les estoy presentando va principalmente por la línea de una innovación gradual. Es decir, si tú haces, no sé, que el proceso que estás llevando a cabo, en vez de hacerlo en media hora, lo puedas hacer en 20 minutos, eso ya es una mejora a tu proceso. Pero a lo mejor lo lograste simplemente a base de tiempos y movimientos o a base de enseñarle mejor a tu obrero cómo llevar a cabo el proceso o de mejorar el layout del lugar de trabajo. Y todo eso es bueno y esas son mejoras. Yo me iría por la definición de innovación, que es algo distinto, algo que haces que es nuevo, que es original, obviamente que trae una mejora, es decir, la mejora viene incluida en la innovación. No siempre toda mejora es innovación, pero siempre la innovación incluye creatividad, por aquello de la novedad, e incluye mejora por aquello de la eficiencia. Alejandro. Perfecto. Nos hace una pregunta Héctor Esparza. Dice del principio, sé que es difícil y que depende de cada organización, pero ¿puede plantearse la distribución de recursos y de inversión destinados a la innovación? Es decir, ¿hasta qué porcentaje de inversión destinarle? ¿Hasta cuánto tiempo de trabajo? Bueno, efectivamente, la pregunta no es fácil de contestar porque es que hay una multitud de situaciones y de distintos sectores. No es lo mismo una industria de transformación que una empresa de servicios. No es lo mismo una institución educativa que, no sé, que un restaurante. Entonces, efectivamente, no pretendo contestar eso aquí. Yo lo que quizá es una línea de pensamiento es decir, ¿se acuerdan de la primera o de las primeras slides que vimos que decía, ¿por qué es importante innovar? Para sorprender al competidor, para sorprender al cliente. Mi cliente siempre le gusta ser sorprendido. Porque si no lo hago yo, innovar, lo va a hacer mi competidor tarde o temprano. Entonces ya nos empezamos a meter aquí en una cosa más bien de estrategia. Es decir, si tú eres un monopolio o si tienes muy poquitos competidores y si los conoces perfectamente bien y sabes que cada uno va más o menos por una línea distinta, pues a lo mejor no te preocupa tanto la innovación. Y esto podría llevarte a dormirte en tus laureles. Es decir, estamos bien, ¿no? Es como aquel chiste que precisamente lo aprendí de un profesor del ICAMI hace muchos años, que aquel que se arroja de cabeza de un 8º piso. Y cuando pasa por el segundo dice, hasta ahora todo va bien. Bueno, pues nos podría estar pasando que si no invertimos los recursos y el tiempo necesarios a la constante innovación, de repente nos vayamos a dar contra el suelo porque se me adelantó la competencia. Entonces, no digo yo que haya que tener un departamento con un presupuesto altísimo de innovación. Quizá esos lujos se los pueden dar las empresas grandes. Pero sí que desarrollar la habilidad de creatividad y de innovación, empezando por el jefe de la empresa. Aquí tienen que estar todos metidos en el sistema, hasta el último trabajador, obrero o empleado, porque todo trabajo, como bien enseña el ICAMI, todo trabajo es honorable, si es un trabajo honesto. Entonces, no importa que yo sea el jefe o que sea el encargado de la limpieza de un aula. Todos podemos aplicar esa innovación, esa creatividad. Entonces, sería más que hablar de recursos concretos o de presupuesto, yo te diría, piensa cuánto estás invirtiendo ahora, hoy, en innovación y en entrenamiento y en motivación de tus empleados. Si estás invirtiendo 0, prácticamente cualquier cosa que empieces a invertir va a ser una ganancia. Si ya estás invirtiendo recursos,
pues es cosa de decir cómo puedo yo sistematizar esto, que no sea nada más un equipo de innovación, de investigación y desarrollo, sino cómo puedo yo entrenar a cada uno de mis colaboradores para que cambien esa actitud de innovación. Y qué alegría cuando puede venir alguien y te dice, oye, mira, he estado dándole vueltas a lo que yo hago. Para mí lo más fácil sería no hacer nada porque ya me pagas y aquí estoy, pero le he estado dando vueltas y llego a la conclusión de que si hacemos esto, lo hacemos así, vamos a mejorar. Bueno, pues eso es una alegría cuando un jefe recibe una idea, una propuesta así. Claro, si el jefe le dice al empleado que no me hagas perder el tiempo, ahorita tenemos muchos problemas, eso no interesa, o mira, aquí siempre se han hecho las cosas de esta manera, no salgas con cosas nuevas, matamos la creatividad, la innovación de la gente. Entonces, yo me iría más por esa línea, al menos aquí en esta respuesta que es un poco general. Alejandro. Sí, discúlpame. Tenemos 2 preguntas más, pero ¿te parece si las dejamos para la recta final, Javier? De acuerdo, sí, para no alargarnos mucho más, pero te las guardas y luego las vemos con mucho gusto. Claro. Pues seguimos. De estos 5 patrones que vimos, yo les voy a hablar solamente de uno que me parece muy interesante. Si a alguno le interesa ahondar más en todos los demás, pues podemos hablar después. Este es la matriz de pronóstico o dependencia de atributos. Se pone un poquito técnico aquí el tema, pero creo que con los ejemplos, escogí un solo ejemplo muy sencillo. También no quiere decir que la metodología sea como muy simplona, muy básica, es simplemente por la limitante del tiempo. ¿Qué es la dependencia de atributos? Pues es la creación o remoción de dependencias existentes entre las propiedades de un producto. Suena complicado, pero es lo que vimos del carro Ford. ¿Cuál es la definición de dependencia de atributos? Por cierto, atributo es una variable, como decíamos. El atributo de la puerta del coche, o sea, el componente es puerta del coche, pero el atributo es color de la puerta, tamaño, material del que está hecho, transmisión térmica, etc. Bueno, en una gráfica nos acordamos todos, en el eje de las Y's o de las Y están las variables dependientes y en el eje de las X las independientes. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro una pizza más grande, me cuesta más. Entonces, aquí sería el precio, depende del tamaño de la pizza. Puedo tener pequeña, mediana y grande. Y entonces iría subiendo la gráfica. En esta gráfica que vemos aquí no hay relación, es decir, es una relación neutra. Por más que cambie la variable X como independiente, la Y no depende de la X, mantiene su valor. ¿Sí? Esto se entiende, es muy sencillo. Ahora, acá tenemos una dependencia. La Y depende de la X de una manera directamente proporcional. O podría ser inversamente proporcional. Cuanto más crece X, más decrece Y. O incluso podría ser una relación escalonada. Es decir, a ciertos niveles de X tengo un valor de Y. Y al pasar cierta frontera, el valor de Y sube. Siempre unitario, 2 escalones. Esto que ven ahora es una matriz de pronóstico. El ejemplo que escogí son restaurantes de comida corrida. Creo que llevo muchos años fuera de México, supongo que todavía hay la comida corrida, comida casera, oficinistas en el centro de la ciudad van a estos restaurantes, no es comida rápida y no es un restaurante normal, te sirven un menú y tienes primer plato, segundo plato, postre, café, algo así, y puedes tener 1, 2 o 3 menús. Yo conozco personas que se especializan en un solo menú y se les llena, ¿no? O sea, saben hacer, aquí en Israel hay un platillo muy famoso que se llama el hummus, y que es de garbanzo, y hay restaurantes que solo te venden un plato de hummus. Bueno, ponemos en la matriz arriba, en las columnas, las variables internas. ¿Qué son internas? Son las que yo controlo. Si yo tengo el restaurante, yo decido el precio del menú. Vamos a hablar que hay menú A, B y C, pero hablando del menú A, yo controlo el precio del menú A. El número de mesas, un componente son mesas. En el mundo cerrado del restaurante, un componente es obviamente la mesa, la silla. Pero las variables son el número de sillas, la altura de la silla. Bueno, aquí puse número de mesas, número de sillas, el tipo de menú que ya decíamos, A, B y C, el número de meseros sirviendo, la hora de servicio, a qué hora abro, a qué hora cierro.
y pongo en los renglones, repito las mismas variables. Si se fijan, son exactamente las mismas hasta aquí, variables internas. Esto se llama una matriz ortogonal, es decir, es lo mismo en los renglones que en las hileras. Pero la diferencia es que voy a poner en los renglones, además, y solo en los renglones, las variables externas. ¿Cuáles son las externas? Las que no están bajo mi control. Son parte de mi mundo cerrado, pero no están bajo mi control. Por ejemplo, la edad del cliente que llega a comer, su peso, el tiempo que tarda en comer, el mismo menú, el gusto que tiene, si le gusta más lo dulce o lo picante, el número de clientes que hay en ese momento, es decir, si está comiendo alguien y hay otros 20 o hay otros 30. La temperatura del día, el tráfico en la ciudad. Son variables que son relevantes. No se trata de poner aquí un número infinito, y de hecho les sugiero que cuando ustedes armen, y les invito a que hagan ya una matriz de su negocio. Puede ser hacer focus en un producto concreto, o en un servicio concreto, o en su departamento, o en todo su modelo de negocio. No hace falta hacer una lista interminable. Piensen, como ustedes conocen su negocio, saben cuál es lo más relevante. Y de ese componente relevante, piensen cuáles son las 2 o 3 variables más relevantes, o quizá incluso una. Las variables que están sobre los renglones van a funcionar como variables independientes, y las que están en las columnas como dependientes. Ahora lo vamos a ver. Hay que rellenar después la matriz con ceros y 1. Es muy fácil. Y si se fijan aquí, ¿qué quiere decir? Yo estoy tomando el precio como dependiente del número de mesas. Y me pregunto, para hacer esta tabla, en mi negocio actual, ustedes pueden pensar en su propio negocio o en su industria. Es decir, ¿cuál es la situación en el mundo, o en México, o en Monterrey, o en donde estén, de este sector ahora? El precio del menú A ¿depende del número de mesas que tenga yo puestas afuera? No, pues le pongo un 0. ¿El precio depende del tipo de menú que ofrezco? Sí, porque tengo menú A, B y C, y uno cuesta tanto y son distintos, por ejemplo, podría ser. Pues entonces le pongo un 1. El 1 quiere decir sí hay una dependencia de atributos, es decir, mi precio sí depende del tipo de menú, pero no depende del número de meseros. Si tengo más o menos meseros, no le voy a subir al cliente el precio ese día, etcétera. Y para entrar en la situación que estamos ahora, a lo mejor este dueño de este restaurante dice, oye, el gobierno me ha puesto restricciones por el COVID-19 del número de clientes que puedo tener yo en mi restaurante. Por el distanciamiento social, pues resulta que donde yo recibía a 50, pues ahora puedo recibir solamente a 30. Vamos a hacerlo fácil, donde recibía 100, puedo recibir 70. ¿Qué hago? ¿No? Claro, aquí antes del COVID había un 0. Es decir, yo no iba a cambiar el precio de mi menú porque hubiera más o menos gentes, pero ahora la tentación es alta. Es decir, con las restricciones que tengo yo ahora, mi número de clientes se me va a limitar hasta aquí. Antes tenía yo pues los que cupieran el restaurante, pero ahora se me quedan cortos. Subir el precio del menú del original a lo que quiero cobrar ahora, ¿me resuelve el problema? Piénselo. Alguno de ustedes puede decir, pues sí, es que o subo el precio o cierro operaciones, porque no me da. Eso está pasando aquí en Israel y está pasando en España y en muchos lugares. No sé si en México, supongo, es un problema. Entonces la pregunta sería, pero hacer eso, que se le va a ocurrir o se le ha ocurrido ya a todo el mundo, ¿es creativo? ¿Es innovador? ¿Lo va a hacer todo mundo? ¿O podría yo utilizar esta matriz para otra idea? Por ejemplo, y si se fijan, donde ahora está verde el 1, antes teníamos un 0. O sea, nosotros en nuestro mundo anterior a la pandemia no teníamos el precio dependiente del tiempo que tarda en comer la persona. Si este cliente come en media hora y el otro en 40 minutos, le cobro lo mismo si pidieron el mismo menú. Y la idea es, ¿puedo yo generar ahí una nueva dependencia, que el precio sí dependa del tiempo que se tarda mi cliente en comer? Si se fijan, algunos de ustedes ya estarán pensando, algunos dirán, oye, déjame ver cómo lo haría, porque ahora tiene que entrar la capacidad de vender aquello. No puedo hacerlo de una manera desagradable para mi cliente, pero está la habilidad de comercialización. Pero esto dispara, esta tabla lo que te hace es disparar la creatividad. Y entonces,
nos podemos imaginar gráficamente el precio como dependiente del tiempo usado para comer. Antes, imaginemos en el centro de ciudad, entre edificios de oficinas, le dan a las personas para comer, no sé cuánto, una hora y media. Algunos estarán diciendo, ya quisiera 1 hora y media para comer. Bueno, eso depende de cada país. Y entonces las personas pues pueden decir, oye, yo llego a comer a este lugar, que me gusta mucho el menú tipo B de este restaurante. Me siento con mis compañeros de trabajo, comemos, terminamos de comer y sacamos el teléfono, sacamos el periódico, empezamos a hablar, nos estamos tomando el cafecito despacio porque nos queda todavía tiempo y vamos a estar sentados aquí hasta que se acabe el tiempo y volvamos a la oficina. Para el dueño del restaurante eso es mortal, porque en el tiempo, en 1 hora, él podría quizás servir en esa mesa a un cliente o a 2 o a 3, y como yo me estoy tomando el tiempo y no me va a venir a correr de ahí, pues deja de ganar, vamos a decir. Lo que veíamos aquí es, oye, ¿puedo yo crear una dependencia de precio con tiempo de comer? Por ejemplo, si comes en 30 minutos o menos, te damos el 25% de descuento. No estoy castigando al cliente que se tarda en comer 1 hora, estoy premiando al que come en media hora. Y entonces, si estamos hablando de que había un tiempo de 1 hora y media que la gente se quedaba sentada ahí, al hacer esto, no quiere decir que todos vayan a entrar en este juego. Ahora, quizá por la situación actual, todo el mundo estamos viendo cómo ahorrar. Y además uno dice, oye, mira, yo claro que puedo comer en media hora y después el cafecito o checar el WhatsApp o lo que sea, el Twitter o platicar con mis amigos o leer el periódico, lo hago en la banca del parque. O me tomo un café de pie en el carrito que está allá afuera. Y me gano el 25% de descuento. Claro, yo como dueño del local, donde antes servía a 50, bueno, y con el COVID, vamos a decir, decíamos 100, ¿verdad? Donde antes servía yo a 70 en 1 hora, ahora puedo servir a 140. O vamos a decir 120, en fin. Los números ya los tiene que hacer cada quien, no voy a entrar aquí en los números. Estoy hablando de pensar en el margen, en la ganancia marginal por cliente, porque alguien puede decir, están los costos, están Alejandro, ¿me dices algo? No, nada más para recordar que estamos ya sobre la recta final. Perfecto, muy bien. Entonces, esto, si se fijan, es una solución distinta, creativa, que me puede de repente, sin necesidad de subir yo los precios de mi menú y luego crear problemas con mis clientes, sobre todo cuando ya me conocían, les estoy ofreciendo una cosa distinta. Si a alguno le interesa saber el origen de esto, o sea, no es que me lo haya imaginado yo, este problema yo lo leí hace 20 años en un restaurante en China, precisamente, en Beijing, en la zona de negocios de Beijing, y funcionaba. También hay que conocer al mercado de cada uno. Para ir terminando, la dependencia de atributos, como yo les decía, es un patrón, es una receta. Estos son los pasos. Listo las variables internas y externas de mi negocio. Para eso lo más fácil es decir, ¿cuáles son los componentes relevantes? Y una vez que los tengo identificados, ¿cómo varía cada uno de esos componentes? Y seleccionar 1 o 2 variables relevantes de cada componente. Las internas, las que yo controlo, las externas, las que están fuera de mi control, pero que son parte de mi mundo cerrado, que es importante considerar. En parejo, hago este análisis por parejas de variables usando la matriz, internas con internas, que es la primera parte, la octogonal, e internas con externas. ¿Por qué? Porque nunca las variables externas las puedo utilizar como dependientes. Es decir, por más que yo varíe algo, nunca voy a hacer que cambie la edad del cliente. Bueno, hay algunos restaurantes donde se tardan tanto en servir que prácticamente te haces más viejo ahí, pero se entiende. O sea, yo no puedo hacer que la persona cambie de gusto porque yo cambie el precio. Una vez que creo una nueva dependencia o rompo, porque a lo mejor lo que tengo que hacer es neutralizar la dependencia negativa, si era una dependencia negativa, visualizo ese nuevo producto, veo si lo puedo hacer, veo su conveniente, veo si el mercado lo va a adoptar, identifico esas posibles necesidades y por lo tanto modifico el producto o el servicio. Este sería la receta, que es muy, muy sencilla. ¿Qué aplicaciones le veo yo a la matriz de dependencia de atributos hoy en día? Pues puedo examinar un producto
mío específico o servicio, pero también puedo examinar el modelo de mi negocio como un todo, o la empresa en general. Puedo examinar la situación actual de mi sector o de un competidor específico. ¿Cuál es mi competidor más importante? Porque es el que más amenazas me representa. O es el líder del mercado y yo quiero ir tras él. Pues analizo con esta matriz no mi negocio, sino su negocio. Y puedo descubrir en todos esos cuadrantes donde hay ceros, son oportunidades de cambiar. Quiere decir que en el mundo actual, en ese sector, nadie ha hecho ninguna relación de ningún tipo entre esta variable y esta variable. Y si yo la logro hacer de una manera atractiva y que ofrezca un beneficio, yo voy a ser el primero. Y por lo tanto voy a ser único, original, distinto y me tengo que asegurar que ofrezca un beneficio. Y por último, puedo buscar posibles sinergias. En otro webinar que vi de Federico de Cuba, o da Cuba, no sé cómo se pronuncia, un profesor del IPADE también, él presentaba los sectores más dañados o afectados por la pandemia, los que estaban menos afectados y luego los que estaban incluso beneficiados. Pues a mí se me ocurre que podemos usar esta matriz para buscar sinergias. Es decir, ¿cómo puedo yo, con estos elementos de mi modelo de negocio o de mi sector, buscar posibles relaciones nuevas con por ejemplo, las empresas de los sectores que están siendo beneficiados, como es todo la telecomunicación, o como es la agricultura, o como es los elementos básicos o las farmacias? Puedo yo encontrar algunas dependencias estratégicas, es decir, puedo quizá crear nuevos partners de negocios, puedo desarrollar un nuevo sector, un nuevo segmento o una nueva idea totalmente en el mercado. Y esta sí, Fernando, Alejandro, perdón, es la última. El punto de la innovación, ¿qué significa? Yo tengo un punto inicial, que es mi producto o servicio existente, mi estrategia existente, y con el cambio cualitativo, que es esa búsqueda de nuevas dependencias, hago que mi idea no se quede tan cercana a la original, que sea rutinaria. Esto de las mejoras que preguntaban. De aquí a aquí hago una mejora, pero cuando me llevo la idea, lo que existe, le hago un cambio cualitativo, me lo llevo lejos, suficientemente lejos para que se vea como distinto, como nuevo. Pero con el mundo cerrado, usando la solución solo de los elementos de mi mundo cerrado, evito que se me vaya demasiado lejos, que sería esta otra idea, que la gente lo vería como estrafalaria, como demasiado rebuscada la idea, o poco familiar, y entonces no te entienden y te dicen, oye, mira, tú vendías cámaras de fotografía y ahora me ofreces algo que no sé qué es eso, no te entiendo, ¿no? Entonces, en el punto ideal de la innovación. Pues Alejandro, hasta aquí llega lo que yo quería presentarles. Muchísimas gracias y pues ahora sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Javier, me gustaría empezar con las que se quedaron en la segunda fase. Nos pregunta Pablo Vera, ¿qué planteamientos nos debemos de hacer para provocar el proceso de innovación? ¿Qué preguntas nos debemos hacer para provocarlo? Lo que hay, número uno es preguntarnos. Perdón, Javier, ¿qué planteamientos nos debemos de hacer para provocar el proceso de innovación? Ah, de acuerdo. Entonces, número uno es decir, acostumbrarnos, desarrollar, y es una de las habilidades que hay que desarrollar, a ver adentro de la caja. No querer siempre juntar a mis empleados y decir, piensen fuera de la caja, a ver qué se les ocurre. Y lanzarlos a la anarquía mental de un espacio infinito de posibilidades, porque eso a veces uno le puede dar al clavo, ¿eh? No digo que no puedan venir ideas de ahí, pero cuando uno tiene estas restricciones, como el Apolo 13, es cuando empezamos a activar el cerebro y se nos empiezan a ocurrir cosas. Entonces, acostumbrar, entrenarnos nosotros mismos y entrenar a nuestros empleados, a nuestros subordinados o incluso a nuestros colegas, acostumbrarnos a desarrollar esa habilidad de ver dentro de la caja. Los mismos componentes que ya uso cada día, que ya cuento con ellos, ¿qué nuevos usos, funciones le puedo dar? Puedo utilizar algún componente de mi mundo cerrado que a lo mejor no depende de mí, lo puedo utilizar de fuera
y traerlo a mi sistema para ahorrarme el costo de mi elemento que hace esa función, sin dañar, por ejemplo, al cliente. Otra cosa es una habilidad que hay que desarrollar, es decir, bueno, las herramientas que yo les propongo, que como les dije son 5, vimos solamente una muy, muy rápido, hay que aprender a usarlas, de modo que no basta con hacerla una vez y luego no llegar a nada, sino es practicar, es como cualquier ejercicio. Esto, pero se puede enseñar, esa es la buena noticia. No hay que ser un genio o haber nacido con el don de la creatividad. Es una cosa que se puede desarrollar. Y luego, identificar lo que decíamos al principio, cuáles son mis fijaciones mentales, mis fijaciones funcionales y mis fijaciones estructurales hoy en día en lo que yo hago. O incluso ir más allá, si son capaces de decir cuáles son las fijaciones que tiene mi sector. Porque si las identificamos, es un muy buen camino para la innovación. A nadie se le va a ocurrir ir por aquí, porque todo el mundo damos por hecho que esto siempre se ha hecho así y que en el sector en el que estamos, hacerlo de otra manera es pecado. Y eso ese sería el cero en la matriz, y entonces ir a los ceros de la matriz y decir, vamos a pensar. A veces llegamos a ideas buenas, a veces no, pero lo bueno es que como está en el campo de la ideación, no hemos invertido todavía en el proceso de desarrollo del nuevo producto. Perfecto. Javier, pues tenemos una infinidad de preguntas, muchas inquietudes. Lamentablemente el tiempo ya no nos da para darle respuesta a todas. Para las personas que nos preguntan si va a estar disponible esta presentación, la liga, sí, se la haremos llegar con los registros que ya hicieron de manera previa. Y ya para concluir, pues bueno, primero darte las gracias, Javier. Ahorita tú todavía estás en constantes conferencias, tienes ahorita una en media hora. Entonces, te agradecemos el tiempo que nos dedicaste. A todas las personas, nos conectamos más de 270 personas de todo México y seguramente... Qué bueno, qué gusto. Y entonces, bueno, gracias por compartir estos conocimientos. Para terminar, me gustaría nada más presentar una filmina de interés seguramente de todos ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti. Jesús, nos gustaría comentar parte de estas filminas. Sí, simplemente comentarles que el ICAMI sigue con su compromiso de formar personas que tienen responsabilidades tan importantes, por así, responsabilidad clave en este momento para salir adelante. Toda esa estructura intermedia que ahí es donde muchas de estas ideas que decía Javier salen de nuestra gente, salen del gerente que está enfrente del problema, y para eso pues queremos que tengan y tomen nota, si quieren tomarle una foto a esta filmina donde vienen las próximas aperturas de la región noroeste, en Los Mochis, en septiembre, en octubre en Hermosillo, aquí en Monterrey. Iniciaremos en junio y en Saltillo el 24 y 30 respectivamente, en Monterrey en septiembre en los siguientes programas, en agosto, en octubre en las diferentes ciudades. Entonces, para que por favor tome nota de ello, si quieres en las regiones occidente también próximamente en Aguascalientes, Guadalajara, León, y en Querétaro, en Puebla, en Veracruz, en la Ciudad de México, el ICAMI está para servirles. Somos una comunidad viva. También tendremos, en esta coyuntura, hemos sacado unos programas online que son un programa de ventas consultivas que arranca próximamente ahora el 5 de junio. Será los viernes por la tarde. Un programa de Industria 4.0, el primer módulo de 3 que tenemos, que arranca en junio, los miércoles y jueves miércoles por la tarde, jueves por la mañana, y un programa especial que también diseñamos para este momento, que es el de gestión de riesgos en tiempos de crisis. Todos estos programas son 100% en modo virtual, online. La formación integral interactiva es el concepto que realmente estamos, porque a nosotros nos interesa eso, la formación completa de todos ustedes. Entonces, simplemente terminaría agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes. Este tiempo es valiosísimo y lo hemos dedicado para lo que decía al principio, intercambiar las ideas que nos puso Javier
y que estas tomen nota, pelotéenlas también con su equipo, entre su gente, con ustedes mismos. Y terminaría nada más invitándolos a que mañana tenemos también un webinar, en este caso organizado por la International Middle Management Alliance, de la cual ICAMI es fundador, junto con otras 5 escuelas, a las 11 de la mañana en el canal de YouTube del ICAMI, que es, si buscan allí ICAMI Nacional, a las 11 de la mañana tenemos una conferencia de Joaquín Trigueros, que nos hablará desde Costa Rica sobre cómo estructurar lo desconocido para tomar decisiones que hagan sentido, lo que es el sense making. Entonces, nuevamente repito, mañana en el canal de YouTube del ICAMI. Si tienen alguna pregunta, también les podemos contestar sobre este webinar en el correo que nos dejaron. Pues muy bien, a todos muchas gracias y a seguir trabajando para salir adelante personal y familiarmente, y cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente día, Javier. Buenas tardes. Gracias, Javier. Gracias Gracias de corazón. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Buen día. Gracias, Jaime.